Saludos y bendiciones, mis apreciados estudiantes. Les doy la bienvenida al curso Seminario en Teología Bíblica. Es un gozo para mí poder servirles en la docencia de este curso y oro para que el Señor pueda bendecirnos en gran manera a través de este tiempo de aprendizaje que vamos iniciando. Entonces, lo primero que quiero presentarles en esta primera semana. Bueno, el tema para esta semana es el acercamiento a la teología bíblica de la santidad. Pero quiero presentarles en primer lugar lo que es la programación del curso. El curso está dividido en 3 unidades de estudio, como pueden ustedes apreciar en sus sílabos, y cada una de esas unidades de estudio lo vamos a estar estudiando en 2 semanas, ¿no? Sí, son 6 semanas del curso, 2 para cada unidad de estudio. La unidad 1, que es la descripción histórica y evolutiva de la teología bíblica, vamos a estar estudiándola a través del tema de esta primera semana, que es el acercamiento a la teología bíblica de la santidad, ¿sí? Donde vamos a estar viendo las definiciones básicas, la terminología básica y más o menos estar comprendiendo de qué se trata la teología bíblica. Y la semana 2 vamos a estudiar la historia y evolución de la teología bíblica, cómo evolucionó la teología bíblica a través de la historia cristiana, comenzando desde la época patrística, ¿verdad? Y así en las subsecuentes épocas hasta el tiempo de la Reforma, vamos a estar estudiando, ¿no? Que fue la teología bíblica, y luego de la Reforma con el advenimiento del método histórico crítico hasta los tiempos actuales. Luego, en la unidad 2, que va a tratar sobre el desarrollo bíblico de la doctrina de santidad en el Nuevo Testamento, ahí vamos a ver dos temas, ¿no? El de la semana 3 es el marco hermenéutico y el punto de partida para una teología bíblica de la santidad. En ese tema, ahí vamos a estar estudiando lo que fue la forma los parámetros que usó Juan Wesley para hacer teología bíblica de la santidad. Vamos a revisar un poquito nuevamente, quizá un tema que ustedes ya conocen, lo del cuadrilátero wesleyano, pero vamos a profundizar un poco en este tema. Y vamos a estar viendo entonces otros asuntos importantes en cuanto a este marco hermenéutico para una teología bíblica de la santidad. En la semana 4 vamos a estudiar el Espíritu Santo y la santidad cristiana, todo lo que es la obra del Espíritu Santo tanto en la salvación como en la santificación, especialmente como santificador. Vamos a estar estudiando al Espíritu Santo. Luego vamos a tener la unidad 3 en las 2 últimas semanas. La unidad 3 tratará del panorama teológico de la doctrina de santidad según Wesley, ya profundizándonos un poco más en la teología bíblica de santidad en la tradición arminiana wesleyana. La semana 5 estudiaremos la doctrina de santidad, una teología cristocéntrica, ¿no? Cómo la teología de la santidad está fundamentada en la obra de Cristo, ¿no? Como Cristo, nuestro Señor, es el que propicia que hoy podamos ser nosotros santificados, propicia la gracia santificadora por medio de su Espíritu, su obra primeramente en la cruz y luego por la mediación del Espíritu Santo, ¿no? Lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida interior, desde nuestra vida interior. La semana 5 vamos a estar viendo la doctrina de santidad, la entera santificación, semana 6, la entera santificación como una obra definida. Ahí vamos a estar estudiando eh, todo lo que es el carácter puntual, instantáneo de la entera santificación, y estudiando también
o repasando, ¿no? Algo que ustedes van a estar estudiando a través del curso, como es el uso del tiempo aoristo en el griego, ¿no? Ustedes van a estar trabajando con esto, leyendo algunos materiales y haciendo algunos ejercicios de exégesis de la santidad, usando como muy importante, ¿no?, este parámetro de el significado del aoristo, ¿no?, en el griego. Entonces eso lo vamos a estar estudiando en la última semana, viendo algunas definiciones sobre la entera santificación de Juan Wesley, hablando de la experiencia en sí. En fin, va a ser, hermanos, un tiempo muy lindo este curso, ¿no?, por todo lo que vamos a estar estudiando. Entonces, esta semana quiero hablarles del contenido de la clase de esta semana. Primero, ver las divisiones principales de la teología bíblica. Luego, la importancia de la teología bíblica. En tercer lugar, ver la teología bíblica y exégesis, la relación que hay entre las dos. Y en cuarto lugar, la teología bíblica de la santidad. ¿De qué trata la teología bíblica de la santidad? Entonces vamos a las divisiones principales de la teología cristiana. Según la mayoría de los académicos, la teología cristiana está dividida en tres grandes, ¿no? Tres grandes áreas de estudio, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar, la teología sistemática, que responde a la pregunta, ¿qué debemos creer sobre un aspecto del cristianismo? Y tenemos la teología histórica, que responde a la pregunta, ¿qué han creído los cristianos sobre su fe en un momento dado? Y la teología bíblica como tal, que es la que nosotros estamos estudiando, que responde a la pregunta, ¿mediante qué proceso se ha revelado Dios a la humanidad? Tres preguntas muy interesantes que nos aclaran, nos hacen comprender de qué trata cada una de estas divisiones de la teología, las tres grandes divisiones. Algunos académicos incluyen también la teología práctica como otra gran división de la teología. Por supuesto, hay muchas ramas o muchas subáreas de estudio de la teología, ¿no?, además de estas cuatro grandes divisiones. Pero nosotros nos vamos a manejar entonces en estas divisiones principales. Vamos a ver entonces la importancia de la teología bíblica. La importancia de la teología bíblica. La primera de ellas es que nos hace comprender el plan de Dios, ¿no? La Biblia es vista en la teología bíblica como una historia unificada de la revelación progresiva de Dios, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la apreciación de la teología bíblica de toda la revelación escritural, y considera, ¿no?, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, la unidad intrínseca que hay entre ambos testamentos y el significado del uno para el otro, ¿no? Se armonizan los dos testamentos con el propósito de considerar de una manera unificada la autorrevelación de Dios en la historia, ¿no? Otro elemento importante es el elemento cristocéntrico, ¿no?, que la teología bíblica tiene a Cristo como fundamento de la fe. Entonces se busca comprender esas interrelaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento desde una perspectiva cristocéntrica. Y ahí tenemos dos pasajes muy importantes, Lucas 24:37 y Juan 5:39, que nos hablan de cómo toda la Escritura habla acerca de Cristo Jesús, ¿no? Cómo la ley y los profetas, los libros narrativos, los libros poéticos, todo nos habla acerca de Cristo Jesús. Lutero encontró a Cristo Jesús en cada página de la Biblia, ¿no? Y eso es muy interesante, lo que es el carácter cristocéntrico, ¿no?, de nuestro Señor en la teología bíblica. El significado de la Biblia también es importante como un elemento característico de la teología bíblica. O sea, nos lleva a comprender y resolver muchas dificultades que podemos tener en pasajes difíciles de entender. Entonces, como se va armonizando
a través de toda la revelación. El significado de un texto no se toma aisladamente, sino que se estudia en el contexto de toda la revelación bíblica, ¿no? Eso es sumamente importante. Muy bien. En tercer lugar, vemos la teología bíblica y exégesis, la relación que hay entre una y otra, ¿no? Entonces, podemos acá mirar lo que se define como exégesis, ¿no? Exégesis, derivado del griego exégesis, proviene del griego exegomai, que significa explicar, relatar, conducir hacia afuera, refiriéndose a una interpretación crítica y profunda de un texto. Perdón. Exegeomai, ¿no? Es de dónde viene exégesis. Significa explicar, relatar o conducir hacia afuera, refiriéndose a una interpretación crítica y profunda de un texto. Exégesis es guiar hacia afuera, entonces extrae el significado de un texto dado, en este caso de un texto bíblico, ¿no? La exégesis tradicional requiere lo siguiente: análisis de las palabras significativas en el texto, esto es el aspecto lingüístico, gramatical, las relaciones sintácticas, todo eso, en el marco de la traducción. Recordemos cuán importantes son las traducciones bíblicas, ¿no? Y a la hora de hacer exégesis, consultar diversas traducciones bíblicas, porque hay las traducciones antiguas que traducen de forma literal los términos, las palabras, y hay las traducciones en lenguaje actual que traducen de modo dinámico, es decir, el sentido de los términos, el sentido de la frase, ¿no? Y esas son las traducciones en el lenguaje actual. Se examina también el contexto general, histórico y cultural, todo lo que es la geografía, la situación política, situación religiosa, todos esos pormenores que están en el trasfondo del texto, la exégesis los profundiza, ¿no? Los estudia. También se confirman los límites de un pasaje. Es importante delimitar un pasaje a la hora de estudiarlo, ¿no? Recordemos que las divisiones que aparecen en nuestras Biblias generalmente no son las más adecuadas. Los subtítulos que aparecen, que no forman parte del texto original, sino que son añadidas por los traductores, y que esa división en versículos y capítulos es una división que no estaba en los escritos originales, sino que es un añadido moderno. Nos ayuda a ubicar un pasaje, ¿no? Pero no nos debemos guiar por esas divisiones a la hora de delimitar un pasaje, sino que hay que leer una y otra vez, releer para poder encontrar el sentido y saber de dónde viene el escritor, a dónde va y delimitar el pasaje correctamente, ¿no? También se examina el texto dentro del contexto, ¿no? Bíblico como tal. Entonces se examina el contexto, ¿no? Que tiene este texto. Eso es sumamente importante, no interpretar los textos fuera de su contexto, ¿no? Y eso, la exégesis hace un análisis cuidadoso del contexto del texto, ¿no? Tanto el contexto histórico, el contexto canónico, el contexto literario, es decir, una serie de contextos que se estudian para realmente poder ubicar el texto en cuanto a su verdadero significado. Muy bien, entonces la exégesis es de gran ayuda para la teología bíblica, ¿no? E inclusive la teología bíblica se le llama a veces teología exegética, pero algunos prefieren no hacerlo así, sino poner la teología exegética como una rama separada, ¿no? Pero podemos ver acá en esta gráfica lo que estudia la teología exegética, ¿no? La teología exegética tiene tres grandes áreas de estudio. Primero, la introducción bíblica o isagógica, que significa introducción, de un término griego que significa introducción. En segundo,
lugar, la exégesis bíblica como tal. En tercer lugar, la historia de la exégesis. Y dentro de cada una de estas áreas hay entonces áreas o subdisciplinas de estudio, ¿no? En la introducción bíblica está la arqueología bíblica, la canónica bíblica, el criticismo bíblico. El criticismo bíblico tiene dos aspectos, ¿no? O dos áreas de estudio: el bajo criticismo textual, que es el más sencillo, y el alto criticismo, que es el que profundiza más en todos los aspectos de la exégesis, ¿no? Luego tenemos la hermenéutica bíblica, ¿verdad? Todas esas reglas de hermenéutica, las reglas de los pasajes paralelos, las reglas del contexto, las reglas del significado de las palabras, las reglas del propósito del autor, las reglas del significado teológico. Todo eso se estudia dentro de lo que es la hermenéutica bíblica y algunos otros recursos o herramientas, ¿no? La exégesis bíblica se ocupa de estudiar las lenguas sagradas y las relacionadas. Las lenguas sagradas, como sabemos, son el hebreo, el arameo y el griego, las lenguas en las cuales fue escrita la palabra de Dios, pero hay otras lenguas relacionadas, lenguas antiguas, ¿verdad?, que estaban relacionadas y que también se estudian a la hora de hacer exégesis para ver la influencia que tuvieron en los términos bíblicos, si algún término bíblico de repente procede de alguna de estas lenguas, ¿verdad? Entonces tenemos también el método de la exégesis en sí, dentro de lo que es la exégesis bíblica, ¿no? El método de la exégesis en sí. En la parte de la historia de la exégesis se estudia la exégesis judía, la exégesis del cristianismo temprano, la exégesis patrística, la exégesis medieval, la exégesis de la Reforma. Cada una de estas épocas de la historia cristiana tuvo sus aspectos particulares en cuanto a la exégesis. Entonces, esta rama de la teología exegética, o esta área de la teología exegética, estudia cada una de esas particularidades en cada época de la iglesia. Bueno, esto es como un punto de referencia, ¿no?, de información importante. Entonces vamos a lo que es la teología bíblica de la santidad en sí, y particularmente el enfoque arminiano wesleyano, esta clase introductoria. Cuando hablamos de enfoque arminiano wesleyano, ya saben que estamos hablando de Jacobo Arminio y de Juan Wesley, ¿verdad? Jacobo Arminio, que fue un teólogo que vivió un siglo antes de Juan Wesley, que fue un teólogo que estudió a Calvino y que es discípulo de Teodoro Beza, uno de los importantes calvinistas, pero luego él tuvo una controversia con Teodoro Beza y él se separó, se apartó de la corriente calvinista y habló sobre el libre albedrío, ¿no? La salvación gratuita del ser humano por medio de el Señor Jesucristo, y su énfasis en la responsabilidad del ser humano de aceptar o rechazar la gracia de Dios. Cosa contraria a lo que decía el calvinismo, ¿verdad? Recordemos que el calvinismo enseñaba la salvación por un decreto absoluto de Dios y no había la participación del ser humano. Pero en Calvino, de acuerdo a su teología, hay una sinergia entre la gracia de Dios y la voluntad humana, ¿no? Entonces hay esa sinergia entre ambas. Y Juan Wesley luego posteriormente recogió las enseñanzas de Jacobo Arminio, entre otras influencias que tuvo Juan Wesley, ¿verdad? Y Juan Wesley, su énfasis fue en la santidad como una experiencia práctica. Entonces ahí tenemos su doctrina de la perfección cristiana y la entera santificación. Esta doctrina o esta enseñanza de la gracia preventiva que viene a Juan Wesley precisamente de Jacobo Arminio, ¿no?, que le estudió esa parte de la actuación o de la actividad de la gracia de Dios. Entonces, enfoque arminiano wesleyano porque viene de Arminio y de Wesley, ¿no?, y de su teología. Entonces, tenemos aquí lo que es la perfección cristiana en la teología wesleyana. La fe perfeccionada en amor mediante la plenitud del Espíritu.
Nosotros en este curso vamos a estar estudiando lo que es la perfección cristiana, la entera santificación, como una segunda obra de gracia de Dios en nosotros. Vamos a estudiar la obra o la actividad santificadora del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que va a ser un curso muy importante, muy especial, muy lindo. Yo sé que va a ser de gran bendición para ustedes. Muy bien, mis amados hermanos, esta es nuestra pequeña introducción a nuestro curso. Espero que les vaya muy bien esta semana, la primera semana en el estudio. Que el Señor les bendiga en gran manera.